Muy buenas tardes, queridas catequistas. Eh, Espero que se encuentren bien. Pues esta es nuestra segunda sesión, donde vamos a hablar un poco sobre la Sagrada Escritura. Es el libro más extenso y más con un contenido maravilloso de la experiencia de Dios a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia de la salvación, ¿no? Más desde la fe. Eh, con respecto a eso, pues vamos, quiero iniciar un poco desde el Antiguo Testamento, cómo se conforma, eh, qué es lo que menciona cada uno de ellos, porque hablamos de, por ejemplo, vamos a ver en el tema del Pentateuco, qué es el Pentateuco, ¿no? ¿Qué son los libros proféticos? los, los, los libros históricos o los libros sapienciales, poéticos, que son del Antiguo Testamento, para poder vislumbrar la presencia de Dios en medio de de estas personas y principalmente del pueblo de Israel, ¿verdad? Para llegar al Nuevo Testamento, y ahí detenerme un poquito porque creo que es como más, no digo que el antiguo no tenga su relevancia, hay mucho que estudiar, hay mucho que decir de ello. Sin embargo, lo vamos a tomar desde una manera un poquito más general, por lo menos sepan algunos elementos o del por qué se habla de tal manera, ¿no? Y cuáles son como las características de cada uno de ellos, ¿no? Lo que me interesa es que sepan muy bien cómo está la historia y no estamos hablando, no vamos a hablar de historia, ojo, sino cómo a través de la historia de la fe o la historia de la salvación, vamos nosotros a encontrar la presencia de Dios en esos acontecimientos, ¿no? Desde la creación hasta Jesús y de Jesús, ¿no? Hacia las primeras comunidades. Eso es en ese sentido. Si existiera alguna duda, alguna dificultad, pues me lo hacen saber en en la reunión que vamos a tener. Yo me estoy grabando ahorita porque no tengo una interacción con ustedes. Espero que en la sesión siguiente existan algunas preguntas con respecto al tema. Eh, el tema de la grabación de la sesión tiene como finalidad principalmente es que dar el contenido y después dialogar con el contenido que han visto, ¿no? Si existe alguna duda, si existe alguna anomalía o simplemente, ¿sabe qué? No, no entiendo esta parte. Lo puede explicar o por qué dice de tal manera aquí este texto y en el texto dice lo contrario, y yo sabía esto, etcétera. La intención es que haya una interacción, que no se queden callados como la vez pasada, ¿verdad? Entonces, bueno, digo, o sea, que haya más interacción. La vez pasada no hubo, o hubo muy poco porque pues yo les preguntaba. Y pues eso, ¿va? Vamos a iniciar esta reunión con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú dijiste que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Hazte presente en nuestra reunión o en esta sesión. Danos la comprensión para que sepamos aceptarnos mutuamente, capacidad de diálogo, para escuchar también las opiniones o lo que tú nos dices, y tu espíritu de colaboración para descubrir entre todos la verdad y tomar decisiones justas y precisas también dentro de esta sesión. Que esta reunión nos ayude a desarrollar nuestro espíritu comunitario y nos enriquezca en el conocimiento y aprecio mutuo, y principalmente en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Que tanta falta nos hace. Por Jesucristo.
nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, queridas hermanitas, vamos a iniciar principalmente algo muy general, pero también no por ser general no tiene también su, su punto esencial de lo que es la Sagrada Escritura, ¿no? ¿Por qué nosotros llamamos la Sagrada Escritura? ¿Por qué nosotros tenemos estos textos, ¿no? ¿Por qué los judíos no tienen el Nuevo Testamento, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo está? Pues vamos a dar paso a nuestra sesión del día de hoy, pues descubriendo todo aquello que nos tiene que hablar, la, lo que es la Sagrada Escritura. Así que sin más, pues vamos a dar inicio a esta sesión que tiene que ver con la Sagrada Escritura. Nomás déjenme ver si es la que yo tengo, creo que sí ya. Muy bien, les comparto pues esta sesión que tiene que ver un poco con, no sé si se alcanzan a ver, espero que sí, eh, con respecto a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con nuestra sesión eh, diciendo pues sobre la Biblia, ¿no? Que es la fuente del catequista, es la fuente principal de nosotros los cristianos. Y pues de esa manera nosotros vamos a hablar de ello. O sea, no podemos hablar de lo que no sabemos, porque fíjense, a veces nosotros hablamos de lo que no sabemos a veces, ¿no? No sé, voy a poner un ejemplo, ¿eh? No sé, a lo mejor han ustedes jugado el del teléfono descompuesto. La dinámica es que tú digas una frase o algo y que se pase con todas las personas con las que están y al final el último le dice, pues, ¿qué es lo que dijo, no? Y, y dice otra palabra o dicen o distintamente nada que ver con lo que se dijo en la primera frase, ¿no? La dinámica de ese juego es que, pues, que toda comunicación o todo lo que nosotros decimos se va distorsionando, ¿no? O vamos, tomando lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros entendimos con algo que nos dijo la persona. Pues bueno, eh, la Biblia no es así. La Biblia tiene, pues, ciertamente una historia, ciertamente personajes, pero lo que está plasmado ahí, nosotros como hombres y mujeres de fe, se llama la revelación de Dios. Dios se ha revelado, ¿no? Dios se ha revelado en estas fuentes o en esta sagrada escritura. Entonces, el hombre es un instrumento, ¿no? ¿Por qué? Porque sin el hombre no pudiéramos tener esta fuente. Dios siempre está hablando, pero el hombre es el instrumento por el cual Dios se ayuda para que todo esto, esto que tenemos, sea una riqueza para nosotros. Muy bien. Entonces, el objetivo es que el catequista descubra que la Biblia es la fuente principal donde la catequesis debe alimentarse, ojo, alimentarse, y nos enseña el plan de salvación de del plan de salvación de Dios y que ilumine nuestra acción, ¿no? Entonces ahí me equivoqué, pero es que nos enseñe este plan de salvación de Dios y que nos ilumine en nuestra acción. ¿Qué es la Biblia? Creo que se han preguntado o el padre ha preguntado en alguna de las celebraciones qué es la Biblia, qué es la palabra. Entonces, pues tenemos que es la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra revelada, como les vuelvo a decir, ¿no? Les vuelvo a decir, escrita
por verdaderos autores humanos, inspirados. ¿Quién inspira? Dios, ¿no? El hombre es el que eh, es el instrumento, pero el que inspira para escribir eso es Dios. Que quede muy claro, ¿eh? No es que Dios venga y escriba, ¿no? Como a veces tenemos, no sé, yo tenía como, no tenía, más bien, la experiencia de unos hermanitos separados es que Dios escribió las leyes, ¿no? No, nada que ver. Entonces, Moisés, en el cerrito fue, y ahí lo que él escuchó, lo grabó. Entonces, ¿quién inspiró a Moisés a ir allá? Dios. ¿Quién inspiró a escribir? Dios. Entonces, toda inspiración que revele para nuestra salvación es bueno, y a eso le llamamos palabra de Dios. Y la palabra de Dios está contenida en la Biblia. Y nosotros, o sea, la iglesia, ¿no? Eh, nos la transmite, ¿no? Con esa autoridad y sin interrupciones. La iglesia no estoy hablando nada más con los padrecitos, las blanquitas. No. Estamos hablando desde ustedes, desde los catequistas, desde los hermanos que están en renovación carismática, de los hermanos que están en la adoración, en otros grupos, etcétera, etcétera. De hecho, del mismo cristiano que va todos los domingos, o sí, que va todos los domingos a misa, él tiene la responsabilidad de transmitirla, ¿no? ¿Quién nos manda? La iglesia. La iglesia nos manda, ¿no? Y la iglesia también nos enseña, ¿no? Es la que tiene autoridad, ¿no? Para podernos enseñar, ¿no? Sin interrupciones, ¿no? Por eso los domingos son importantes, porque ahí vemos claramente la palabra de Dios. Y por eso es bueno resaltar o que la gente vea la importancia de la Eucaristía, ¿no? Y perdón, hago un paréntesis acá. Eh, yo estoy a veces en contra en ciertas cosas de los padrecitos a veces, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Donde la relevancia son dos cosas, ¿no? La palabra, lo que nosotros hablamos, lo que Dios nos habla por medio de la palabra, primera lectura, segunda lectura y el salmo y el evangelio. Lo que Dios nos quiere decir ese día. Yo siempre les digo, lo que diga el curita ya es una interpretación pastoral, bíblica, de lo que nosotros podemos decir, ¿verdad? Pero la palabra, o sea, es lo que nos es anunciado, eso es lo más importante. Y a veces eso olvidamos, ¿verdad? Y lo otro en la Eucaristía, pues es lo que, el sacrificio real de Cristo. Bueno, en la Biblia entonces, palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios escrita por, por autores humanos, inspirados por Dios, ¿eh? Inspirados por Dios. Que no se les olvide eso. La Biblia, como dije, es la palabra sagrada, inspirada por el Espíritu de Dios, recogida en unos libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cada uno de los libros, o cada del Antiguo, que vamos a ver a continuación, pues están escritos en idiomas, ¿no? Está el arameo, está el griego, eh, el hebreo, por ejemplo, que ya son letras muertas para nosotros, letras muertas porque ya no se hablan en ese sentido, ¿no? Porque ya no se habla, ya no hay un lenguaje donde una nación hable esa lengua, ¿no? Pero que viven, es decir, esa palabra en una ocasión fue pronunciada por un autor, ¿no? Inspirado por Dios, hoy la tenemos, y la tenemos en estos textos, acá, en la Sagrada Escritura. Aquí es donde lo tenemos. Todos estos libros, los libros que contienen esta Biblia, pues son recogidas de aquel lenguaje,
que actualmente pues llamamos lengua muerta, ¿no? Y que sigue hablando hoy a, a todos los hombres. Nos sigue hablando el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es una inspiración, pues. ¿Qué es una inspiración divina? Dice, la inspiración, pues, en un sentido bíblico, es la acción divina o influjo sobrenatural por el cual Dios ilumina el entendimiento del autor sagrado al escribir un libro. Mueve eficazmente su voluntad para expresar la verdad que él mismo quiere expresar, resultando así Dios autor principal del libro. Por eso decimos que Dios es el autor principal de los libros sagrados, pero siempre eh, eh, valer, ¿verdad? Se me está olvidando el nombre, valer por el hombre. El hombre es inspirado por Dios, pero el autor de eso es Dios. Dice, el resultado así, Dios, autor principal del libro, y el hombre, autor secundario e instrumental. No lo digo yo, lo dice un padre, se llama Manuel Martín Sánchez, que habla sobre la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, él es lo que dice con respecto a la inspiración. La inspiración no es el momento catártico, no, no, es un momento de recogimiento, inspirados en ese momento donde ellos ven la presencia de Dios siempre en torno a la salvación, a la salvación. No nos olvidemos, ¿no? Entonces, la inspiración, pues, es una acción divina o un influjo sobrenatural que Dios, ¿no? ¿No? Quiere dar al hombre para que escriba este libro, pero el autor principal es Dios. Bueno, aquí tenemos un poco, no sé si alcanzan a ver, pues ahí tenemos un poco la cuestión de la Biblia, las lenguas de la Biblia, ¿no? Ciertamente, casi todas las Biblias están escritas, pues en el lenguaje predominante de la nación, ¿no? Aquí, pues es el español, ¿no? Eh, y en distintos lugares tienen sus lenguas propias. De hecho, aquí en México también ya tenemos Biblias, en el idioma autóctona de la región, ¿no? Por ejemplo, de donde es tu servidor, pertenezco a una zona, autóctona que se llama, la región Tzotzil, la lengua materna de ahí es Tzotzil. Entonces, pues hay escritos de la Biblia en ese lenguaje. Y así en otras regiones de nuestro país, hay varios, ya han traducido la Sagrada Escritura en el lenguaje autóctono, ¿no? ¿Por qué? Porque igual tenemos muchas regiones de aquí del país pues que no hablan el español y hablan más el idioma y por eso se sugiere que se traduzca la Biblia al lenguaje, ¿no? Para que sea entendido, para que todos podamos entender. Bueno, antiguamente la lengua de las Biblias, que son, ya les vuelvo a decir, son lenguas muertas porque ya no se hablan, valga la redundancia, volverlo a decir, pero fíjense, está bonito, ¿no? Porque el hebreo, por ejemplo, la mayor parte el hebreo es la mayor parte de los libros que se han encontrado en ese idioma, ¿no? Que se hablaba en Canaán, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, el hebreo, pues, es un idioma, eh, pues, que no se habla, obviamente, como nosotros en español, ¿no? Eh, Sino que es al revés, ¿no? De izquierda a derecha se habla, ¿no? Entonces, bueno, en fin, el hebreo como tal, pues es un idioma del Antiguo Testamento, así también el arameo, ¿no?
Por ejemplo, en el arameo, pues vamos a encontrar dos libros, o que se han encontrado dos libros escritos en eso, que es Esdras y Daniel, ¿no? Y pues bueno, este tipo, también el arameo era un lenguaje en Palestina. Fue el lenguaje de Jesús también, ¿no? Entonces, el arameo también fue el lenguaje donde hablaba pues toda Siria, ¿no? Entonces es bonito también tener estos textos en el lenguaje arameo. De hecho, hay algunos textos del Nuevo Testamento en arameo, o sea, muy pocos, pero la gran mayoría está en el griego, ¿no? Casi todo el Testamento, el Nuevo Testamento, todo lo que se escribió está en griego, ¿no? Por eso cuando Jesús, si ustedes ubican cuando crucifican a Jesús, pues mandan a hacer un letrero, ¿no? Uno en letras griegas y el otro en arameo. ¿Por qué? Porque son una lengua de la región de donde se hablaba. Había pocos escritos, pero se hablaba, ¿no? Pero el que más común en ese tiempo, pues era el griego, ¿verdad? Y vamos a tener muchos textos griegos que están traducidos al griego, porque era el idioma predominante y era el idioma también más abundante en ese tiempo, ¿no? Aunque el arameo sí se hablaba, pero más era el griego como la lengua nacional eh, en ese tiempo. Ah, bueno, vamos a ver algunas cosas también de estos libros. Por ejemplo, pues aquí vemos unos libros en letra hebrea. Antes, pues antes no se tenía libros como estos, ¿no? No, o como este, ¿no? Sino lo tenían en papiros. Es decir, los papiros, son cueros de chivo o de borregos pues tenía un tratamiento especial y lo, lo pegaban y hacían como tiras largas. Entonces, cada uno pues va a estar enfocado en la escritura. Entonces, sabían, por eso se acuerdan que en el libro bueno, en los evangelios se hablan de los escribas. Ah, bueno, los escribas se dedicaban literalmente y estaban dedicados específicamente a escribir, ¿no? Para que no se perdiera. Y no cualquiera podía, no era el estudioso, era el que tenía autoridad para escribir esta traducción en hebreo. Todo lo que vamos a ver, vamos a llamar Antiguo Testamento, más específicamente la Torá, pero casi todo, ¿no? Pero para los judíos era Torá, pues en ese sentido. Entonces eran pliegos de piel de ovejas extendidas y por eso se llaman rollos y por eso no se picaban, ¿vale? Antes también se utilizaban unas piedras así, piedras cuadradas y en las piedras se escribían frases, ¿no? Se esculpían y ahí se escribían frases. Entonces era la tablet de antes, ¿no? Hoy tenemos una tablet, ¿verdad? Pero en ese tiempo era una piedra rectangular de la cual ahí se escribían también los textos bíblicos. Hay muy pocos, pero la mayoría están en papiro y en esta imagen que nosotros vemos. Lo mismo pasa también con algunos textos arameos, ¿no? Algunos textos arameos que tenemos. Y estas es las letras, también las letras, ¿no? Entonces son letras muy bonitas, pero también acuérdense que hubo también la quema de todas estas sagradas, de estos textos, por lo mismo que los cristianos eran perseguidos, entonces también han sido anulados, ¿no? En ese sentido. Y el griego, el más predominante, ¿no? El griego era la lengua más importante en ese tiempo y de la cuales tenemos casi todo el texto Nuevo Testamento, las cartas católicas, las cartas de Pablo, pues están escritas en griego, ¿no? ¿Por qué? Pues Pablo fue griego también.
estudió griego más que nada, estudió griego, ¿no? En ese sentido. ¿Qué más? Bueno, eso, ¿no? Entonces, hermanos, hermanas, pues todo esto que está escrito en esta lengua muerta que acabo de decir, pues es la revelación, ¿no? La revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece, ¿no? A, ofrece por medio de la inspiración, por medio del Espíritu de Dios, querer mostrarnos, ¿no? Por medio de estas escrituras eh, lo que Dios ha hecho en su pueblo. No, con esta revelación, la revelación tiene que verlo específicamente, Dios se revela con el hombre, ¿no? Y por lo tanto, esa experiencia de Dios, pues sí, igual tiene que ser escrita, ¿no? No son historias, ¿eh? O sea, la Biblia no es una historia, ¿no? Es la revelación de Dios. Es la revelación que Dios ha acontecido en la historia, es diferente, en la historia, y ha sido inspirada, obviamente, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, nosotros, la iglesia, la Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce, o sea, ciertamente, aquí es importantísimo esto, ¿no? Porque aquí es donde nosotros a veces no tenemos o poca o no tanta idea, pero es la Santa Madre Iglesia, o sea, la iglesia como institución, ¿no? La iglesia desde sus años, desde que inició, pues obviamente, fiel a la fe de los apóstoles, reconocen que los libros, ¿no? De los libros antiguos y el Nuevo Testamento son, son todas sagradas y canónicas. ¿Qué significa? Sagradas, porque obviamente porque pues, es Dios el que... Y canónicas, eso es importante, ¿eh? Canónicas. Lo voy a poner así sencillo, todo lo que no esté en, en la línea o que nos ayude a nuestra salvación, no entran dentro de los cánones. Es decir, no entra dentro de la historia de revelación, de la historia de la inspiración de Dios. A ver, quiero aclarar un poquito eso, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en la televisión ahora en Semana Santa, ¿no? Casi en todas las televisiones abiertas ponen mucho la historia de la Sagrada Biblia, desde el Génesis hasta Jesús, ¿verdad? Y y ya tiene mucho tiempo, no sé si lo pasan todavía, pero en una que vi, es que ponen a Jesús, pues, no sé, muy chico, ¿no? O sea, después del nacimiento, pues, obviamente viene la infancia y la adolescencia, que no tenemos muchos datos de ello, no tenemos datos, no tenemos, en la Sagrada Escritura no tenemos muchos datos, excepto sobre la infancia. Pero ahí ponen que en una infancia ya, pues no sé, pone 10 años, 11 años más o menos, pues Jesús, ¿no? Mata a una palomita y la revive, ¿no? O otra que hace con el barro palomitas, palomas. Eso están sacadas de los libros apócrifos. Los libros apócrifos no entraron dentro del canon, dentro de la estructura de la salvación del hombre. ¿Entienden? Pero al decir que son apócrifas, no quieren decir que sean mentiras. Imagínense, pues ustedes saben que los apóstoles murieron y a la vez la segunda generación o tercera generación ya pues ya no conocían a Jesús y después de 100 años pues ya querían, o sea, había más conversión, pero querían saber quién era Jesús. Entonces, por eso existe el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de, ¿qué más digo? Pedro, por ejemplo. Esos evangelios que son apócrifos, eh,
son inspiradas dentro de las películas. Por ejemplo, el Código Da Vinci, por ejemplo, está inspirada del Evangelio del apócrifo del Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué vuelvo a decir? O sea, es que hay cosas que como que, por ejemplo, esta historia que yo les mencioné, ¿no? Sobre que Jesús siendo niño, pues empieza a, no sé, a hacer palomitas. Nos preguntamos, ¿me sirve para mí eso? O sea, ¿nos sirve para nuestra salvación? Pues en aquel tiempo, pues los doctos, los meros meros de, de la Sagrada Escritura dijeron, ¿no? O sea, es cierto, es cierto que la comunidad necesitaba escuchar quién era este Jesús desde la infancia, adolescencia y bueno, tenemos una edad adulta, pues ya lo tenemos más escrito, ¿no? Y que son ahí más verídicos, ¿no? Pero en ese tiempo, pues no, ¿no? Entonces, es cierto que la comunidad quería saber más, por eso no se inventó, bueno, sí hubo un invento, pero era justificado porque querían saber de quién estamos hablando, porque no había muchos datos. Y a algunos pues se les hizo fácil, ¿no? Escribir, pues como este Jesús tan divino, este Jesús tan poderoso, este Jesús hijo de Dios, ¿por qué no podría resucitar una palomita? Claro, porque es divino, porque es Dios. Entonces, la imagen de la persona o la persona que escribió esos libros apócrifos, vuelvo a decir, apócrifos no es que quieran decir mentira, están diciendo una verdad en el sentido de que querían saber más de Jesús, porque no había muchos datos, ¿va? Y ahorita les voy a explicar un poquito, ¿va? Bueno, entonces, vuelvo a decir, la Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconocen que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, ¿no? Sagrados porque son inspirados de Dios y canónicos porque van en torno a la salvación del hombre, ¿no? En cuanto que escritos por inspiración del Espíritu de Dios y el Espíritu Santo, ahí buscan esos textos que están ahí mencionados, le ponen pausa y buscan, ¿no? Tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la iglesia. La iglesia es el que estableció qué libros sí y qué libros no. Los hermanitos no escribieron ni hicieron nada de eso, ¿eh? Así que nosotros somos los fregones, bueno, me incluyo, ¿verdad? Nos incluimos, ¿verdad? Porque la iglesia es la que inspiró, es la que dijo, vamos a hacer estos libros canónicos porque están en orden a la salvación del hombre. Entonces, eh, en la composición de los libros sagrados, Dios se valió de los hombres elegidos que usaban sus facultades y sus talentos. De ese modo obró Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces, los libros son tan sagrados, pero Dios se quiere revelar al hombre. Dios siempre se ha revelado al hombre. Entonces, para hacerlo, se inspiraban de aquellos hombres y mujeres, porque son hombres y mujeres, o de las comunidades, para que pudieran escribir lo que acontecía, lo que Dios quería, quería decir a su pueblo, ¿va? No sé si hasta aquí pues tengan alguna duda, pero estoy hablando nada más de la Sagrada Escritura, ¿no? O sea, desde qué significan, por qué están inspiradas y qué es lo que hay dentro de estos libros. Después de las diapositivas les voy a decir un poco cómo está constituido estos libros. eh, y de las cuales pues vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Si tienen alguna duda con respecto a lo que estoy diciendo, me lo hacen saber ese día o el día que nos veamos, para que así podamos dialogar. A mí me gusta que dialoguen porque perdóname, voy a hacer un paréntesis de qué me sirve que estoy hablando aquí
y como perico, ¿ah? Yo solo, porque estoy yo solo ahorita, sino haber un diálogo. Ojalá, hermanitas, hermanitos, se den el tiempo de buscar, de pausarle y de decir, a ver, yo no entiendo esto. Voy a preguntarle qué significa esto. Así de sencillo, ¿va? Bueno, seguimos. Bueno, como ustedes saben, el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento, pues es inspirado por Dios, ¿verdad? Este Antiguo Testamento eh, contiene 46 libros escritos, de las cuales están agrupadas, ¿no? Esto que nosotros tenemos, estos libros, 46 libros, es lo que la iglesia, vuelvo a decir lo que mencioné en la diapositiva pasada, es lo que la iglesia estableció, ¿no? Como sagrado y como canónico del Antiguo Testamento. Ok, ¿qué es lo que sí tienen los judíos? El Pentateuco. El Pentateuco es lo que los judíos llaman la Torá. Ese es el libro. Ese es el libro que ellos tienen. ¿No? No tienen estos libros, los otros libros que yo les voy a mencionar, ¿verdad? No lo tienen. ¿Por qué? Porque no, dentro de esa estructura canónica, valga la redundancia también, en ellos, pues no consideran que es sagrado ni revelación de Dios, pero nosotros sí. Nosotros sí. La iglesia ha establecido que es así, ¿no? Entonces, vamos viendo, ¿va? ¿Cómo está compuesto es el Antiguo Testamento? ¿Va? Primeramente tenemos el Pentateuco, ¿no? Son 5 libros. La Torá significa 5, ¿va? Entonces, iniciamos con el tema del Génesis al Deuteronomio, ¿verdad? Y después tenemos a personajes importantes. Por ejemplo, los judíos, a Ruth y a Judith no lo tienen, ni a Esther no la tienen. ¿Por qué? Porque para ellos una mujer es imposible que sea inspirada por Dios. O sea, no, no puede ser. Pero nosotros sí. Estas mujeres han hablado, ¿no? O sea, Dios se les ha revelado y han tenido una experiencia y la quieren contar, ¿va? Entonces, a todos esos libros le llamamos libros históricos, porque narran la historia del pueblo de Israel, ¿no? Del pueblo que surgió en el Éxodo. Después les voy a decir qué onda con el Génesis. El Génesis es, es un anexo, no es el primer libro. El primer libro es el Éxodo, el Éxodo. Pero para dar continuidad, es decir, para saber quién es este Dios, de qué Dios me estás hablando, de qué Dios es el que sacó Moisés de Egipto, vamos a hablar del Génesis, ¿no? Porque es el origen de todo, ¿vale? Hasta llegar hasta todo el Antiguo Testamento. Entonces, en los libros históricos vamos a tener el libro de Pentateuco, el grupo de Pentateuco, que se refiere al Génesis, al Éxodo, al Levítico, a Números y a Deuteronomio. Después vamos a tener a Josué, vamos a tener a los jueces, a Samuel, a los reyes, a Crónicas, a Esdras, Nehemías, Ruth, Tobías, Judith, Esther y Macabeos. Esos son los libros históricos del pueblo de Israel, sencillamente, ¿no? ¿Va? De la cual, pues, al final yo les voy a dar una tarea que vamos a hacer un poco, vamos a hablar, vamos a meternos un poco en el Pentateuco. Eh, Después tenemos los libros proféticos, y pues como su nombre lo dice, o sea, son los profetas, no que los profetas tengan ahí los personajes principales, no, no, por medio de Dios, con estos personajes profetas, pues Dios quiere dar un mensaje al pueblo de Israel. Pues ahí tenemos a Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abadías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Dentro de este grupo se dividen.
eh, profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores, pues son como han tenido mayor relevancia, o sea, son los que han tenido más, han extendido más su experiencia de Dios y también han sido porque han sido más relevantes dentro de la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Zacarías, ¿no? Ezequiel, que están dentro del grupo de profetas mayores y los profetas menores, pues está Ageo, por ejemplo, ¿no? Está Nahum y está Amós y los otros. Entonces, dentro de ese grupo están esos profetas, ¿no? Y en esos profetas hay que tener también ojo, ¿eh? O sea, ¿dónde están insertados? ¿En qué parte de la historia están insertados ellos, ¿no? Porque acuérdense que el pueblo de Israel, estaban en el lugar, los desterraban, volvían al lugar, los desterraban y así sucesivamente estaban, ¿no? Entonces, algunos van a hablar antes del destierro, en el destierro y después del destierro. Y cada uno va a tener una experiencia distinta, pero profética al pueblo de Israel. Y tenemos los libros de poesías y sapienciales. Las sapienciales son la ciencia, la sabiduría, ¿no? Por ejemplo, la poesía, pues tenemos a dos. Por ejemplo, tenemos a los salmos, esas son poesías, son mensajes de Dios, inspirados por Dios, obviamente, el autor, ¿no? Que hablan desde aspectos de alegría, de petición, de acción de gracias, eh, ¿qué más? En fin, hay varios áreas de que habla el Salmo. Los salmos hablan a título personal, ¿verdad? Pero que en el Salmo encierran también mucho de la experiencia de Dios, ¿verdad? Está también, ¿qué más? Dentro de las poesías está los salmos, ya les dije. Está también Cantar de los Cantares, ¿no? Entonces, Cantar de los Cantares es muy bello en ese sentido por la poesía misma que tiene. Y los sapienciales, pues está ahí lo ponen a Job, Proverbios, Eclesiásticos, Eclesiastes y Lamentaciones, ¿no? Son los libros sapienciales. Entonces, los libros están divididos, bueno, más bien, están compuestos por 46 libros, ¿no? De los cuales están los libros históricos y de los libros históricos pertenecen a una parte a los textos del Pentateuco y los demás, ¿no? Son otros libros históricos de Josué hasta los Macabeos. Después tenemos otro grupo que son los proféticos, que hablan de los profetas, y los libros de poesías y la sabiduría o ciencia o sapiencial de Dios, ¿no? Entonces, esos son los libros inspirados, ¿no? Inspirados y canónicos que la iglesia ha establecido para que podamos experimentar, para que podamos conocer la historia de la salvación del pueblo y la historia de la fe, ¿verdad? Eso. Bueno, después tenemos, obviamente, tenemos el Nuevo Testamento. Los Nuevos Testamentos son 27 libros. El Evangelio, 4 Evangelios, perdón, un Hechos de los Apóstoles, 21 cartas y Apocalipsis, y un Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, de los Evangelios, bueno, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De esos, por ejemplo, Juan escribió Apocalipsis y la primera carta de Juan y la segunda carta de Juan, ¿no? Están dentro. Y de la de Lucas, pues su segundo libro, por decirlo de alguna manera, es Hechos de los Apóstoles. Entonces, pues bueno, ahí tenemos eso, ¿verdad? Las cartas paulinas son todas las cartas que Pablo envió a esos pueblos conversos hablando de Dios resucitado y de quién era este Jesús, ¿va? Tenemos a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses,
a los colosenses, a los tesalonicenses, a Timoteo. Bueno, aquí las cartas van dirigidas principalmente a una comunidad o a una persona en concreto, ¿no? En este caso está Timoteo, Tito y Filemón. Entonces, esas son las cartas paulinas. Y las cartas católicas o apostólicas que llamamos nosotros, pues son Hebreos, Santiago, Pedro, Juan y Judas, ¿no? No, o sea, no Judas el que traicionó, no, el otro Judas, ¿va? Entonces, se escribieron después de la venida de Jesús. Después, ahorita les voy a decir, les voy a poner un mapita. Después, entonces, estos libros, 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, son inspirados y canónicamente, ¿no? Que hablan, en este caso, de la vida de Jesús. Inspirados porque Jesús nunca escribió, sí habló, sí dijo, ¿no? Pero nunca escribió. Es la comunidad la que escribe a través de una persona que hablan de Jesús, ¿verdad? Todo eso va en torno a la salvación, a la salvación, a la salvación. Por eso los libros apócrifos, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, no entran. ¿Por qué? Porque o sea, no son canónicos, es decir, no están dentro del canon, es decir, de la rigurosidad de la salvación, porque quiere dar a conocer otra imagen distinta de Dios. A lo mejor un Dios más milagroso, ¿no? Que en ese tiempo, pues, redundaba mucho y que actualmente también otro, ¿verdad? Pero no está en orden a nuestra salvación, al orden, acuérdense, ¿no? Que son inspiradas. No podemos negar que Dios inspira al hombre para que podamos decir, o lo que más, para que se pueda decir, ¿no? Aquellas palabras que Jesús hizo, ¿no? Entonces narran, dicen, todos estos escritos del Nuevo Testamento narran la acción salvadora de Dios realizada por Jesús, el Hijo de Dios y los comienzos del nuevo pueblo de Dios. Ese nuevo pueblo de Dios, la iglesia, nosotros. Entonces, que los hermanitos vengan y que digan, no, a ver, la iglesia hizo esto. Tú, gandayamente hablando, vienes y me hablas de lo que nosotros hicimos. Digo nosotros porque pues obviamente fue inspirado y tanto estamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, no, que no le vengan con el cuento de que no, que no. La iglesia católica apostólica romana es la que escribió estos libros. Bueno, la que dijo, más bien, no la escribió, la que le dijo que sí y que no, ¿verdad? Porque los otros son copiones, los otros reformadores. Bueno, entonces, el Concilio Vaticano II, ¿qué es el concilio? Es el último concilio que se reunió todos los papas, no, perdón, todos los obispos, perdón, junto con el Papa, ¿no? Por ejemplo, el Concilio Vaticano II fue el Papa, ay, se me fue el nombre. No, el Papa, ¿quién Papa? Ah, se me fue el Papa. Ay, se me fue. Ay, Dios santo. Bueno, el Papa reunió, ahorita se me viene a la mente, que no soy bueno para los nombres. El Papa hizo que reunieran, incluso dentro de los cánones que estamos hablando ahorita de qué son los cánones, cómo entran, justamente el Papa Dámaso es el que empieza con esta idea de la escritura. Ahorita les voy a mencionar, ¿verdad? Entonces, bueno, el Concilio Vaticano es lo que nosotros tenemos en los documentos estos. Este documento habla, por ejemplo, de la Sagrada Escritura, habla de los sacramentos, cómo deben ser los sacramentos, habla del tema de la liturgia, por ejemplo, hablan de muchas reformas que se hicieron dentro de la iglesia, ¿no? Ese fue el último, ¿no? Entonces, dice el Concilio Vaticano II, la doctrina de la Iglesia enseñada por el Vaticano II, en relación con el tema, queda resumido lo siguiente. Esto dice,
La revelación de Dios, o sea, quien revela es la revelación de Dios, o la revelación que la Sagrada Escritura continúa y ofrece, ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Si me dice Fulgencio, oye, es que Dios me habló y que quiere que yo escriba algo, pues primero lo escuchamos, ¿verdad? Y segundo, pero si me habla de un Dios mágico, pues no, 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 no. No. De hecho, ya no se puede anexar, ya aquí les voy a decir, ya lo que está, lo que llamamos canónico es lo que ya está. Ya no puede entrar otro. Así venga, o yo, inspirado por Dios. No, 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 no es cierto. A lo mejor venga otra persona, ¿verdad? Y me siente inspirada y yo voy a hablar, ¿no? Y voy a anexar. Ah, por cierto, un hermanito, los hermanitos de los testigos de Jehová anexaron a la Sagrada Escritura otras cosas que nada que ver, pero ellos lo anexaron. Y digo, no, la iglesia, o sea, nosotros se estableció que a partir de eso ya no puedes anexar nada, ya son, la revelación de Dios son estas, y punto, ¿ya? Que los hermanos separados en uno de Estados Unidos, recuerdo su nombre, inspirado, ¿no? Según ellos, por Dios, escribieron. El pastor Fulgencio, ¿no? Le dijo que Dios hiciera una iglesia Fulgencia, ¿no? De tal lado, ¿no? Entonces, no, 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 ya la revelación de Dios, el antiguo y nuevo, ya está, ya no hay más, no cabe en otro. O sea, eso no quiere decir que no podamos decir algo de Dios. No, claro que sí podemos escribir, por eso hay muchas personas que escriben acerca de la Sagrada Escritura, acerca, por ejemplo, tenemos una santa, hay muchos santos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿a quién más? Por ejemplo, los grandes espirituales de la iglesia, ¿no? Santo Tomás, por ejemplo, San Agustín, Santa Teresa de Ávila, San Juan, que hablan de la mística de Dios. Claro, es una experiencia de Dios que ellos han tenido, ya no lo van a anexar en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Lo narran a partir de una experiencia personal. De hecho, se llama, lo que narra San Juan se le llama el título de Noche Oscura. Lo que narra, por ejemplo, esta santa, Santa Teresa de Ávila, pues tiene que ver con el tema del castillo interior, es decir, de la vida espiritual, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Pero la base es esa. La revelación de la Sagrada Escritura, pues, ha sido inspirada bajo el Espíritu Santo. No hay más. Y ya no entran más, ya no entran más porque eso se ha establecido dentro de la iglesia, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces, todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos en cuanto que, aquí va a estar, en cuanto que escritos por la inspiración del Espíritu, tienen a Dios por autor y como tales han sido confiados a la iglesia. Es la iglesia la que reserva esto. Sin esto, la iglesia, pues ya no existiera. Y nosotros la conservamos. Por eso la Biblia hay que tratarla con amor, hay que leerla con amor. Y ustedes más, hermanitas, porque ustedes están, pues, hermanitos y hermanitas, porque ustedes están ustedes anunciando la palabra de Dios. No es otra cosa. O sea, no es una lectura, no sé, del Quijote de la Mancha, ¿no? Cien años de soledad. No, no, no es una lectura, no, es la palabra de Dios inspirada y que a nosotros nos lo encomiendan para que podamos proclamar, para podemos, para que podamos nosotros estudiar, ¿verdad? Un poco, ¿cómo va a estar? Miren, pues obviamente el Nuevo Testamento, un poquito más cómo está compuesto, pues obviamente va a estar desde la creación, ¿no? Los personajes ahí importantes van a ser Adán y Eva, pues ahí está la caída, que sigue siendo parte del Génesis,
Y del Génesis, de la creación hasta los patriarcas, son parte del Génesis. Y pues obviamente en la creación están estos personajes, en la caída, obviamente en la caída sobre el pecado y hablar del pecado, pues está Caín y Abel, y el diluvio, Noé y la torre de Babel. En los patriarcas, o sea, las personas que han sido inspiradas también por Dios, los personajes que Dios se ha valido, pues está Abraham, Isaac, Jacob y José. Desde José termina ese periodo del Génesis y entra el Éxodo, ¿no? El Éxodo, pues obviamente se va a hablar de Moisés, ¿no? De la tierra prometida, ¿no? Se va a hablar de las 10 plagas, del Mar Rojo, del monte Sinaí, del desierto, Josué, la tierra prometida y ahí entre los jueces, ¿no? Entonces, dentro de los reyes, ¿no? Está y el templo, que están dentro de los jueces, Macabeo, etcétera. Está también Samuel, los reyes son Samuel, vale la redundancia, Saúl, David y Salomón, ¿no? Y ahí tenemos pues una cuestión de reinos que se exilian, ¿no? El reino del sur, el reino del norte, vamos a ponerlo así, ¿no? Del norte, pues es Israel, ¿no? Por eso toda la pelea que está actualmente, pues están dentro de de esta situación antigua, ¿no? Perdón. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, del sur tenemos el exilio a Siria, ¿no? Samaria destruida, por ejemplo. ¿Ok? Aquí están los reinos divididos. Después los reyes se dividen, ¿no? Entonces, después está el sur de Judá que va siguiendo Jerusalén que ha sido destruida y la deportación al exilio hasta Babilonia. Y ahí van a entrar los profetas, por ejemplo, ahí van a estar los profetas. Algunos van a hablar del reino del norte y algunos van a hablar del reino del sur, ¿no? Ahí después va a entrar ya después del destierro, pues ya, después del exilio, perdón, ya van a hablar otros profetas. Y pues obviamente de aquí pues ya nace el Nuevo Testamento, el nacimiento y muerte, la resurrección de Jesús, ¿no? Ahí nace, entra el Nuevo Testamento, Pentecostés como Hechos de los Apóstoles y la carta de San Pablo, como Pentecostés y la proclamación del Evangelio, ¿no? Entonces, y la nueva creación que es la iglesia, ¿no? Entonces, este es como a grandes rasgos lo que vamos a ver a lo largo de la historia de la Biblia, no historia de la Biblia, perdón, la historia de salvación. La historia de salvación, ¿no? Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿No? Bueno, más o menos un poco algo de historia para que ustedes tengan un poquito. Antes de Jesús, voy a hablar del Evangelio principalmente. Antes de Jesús no había Biblia, no había escrito. Estaba la Torá, estaban esos libros que se leían, pero no había nada escrito. ¿Y qué es lo único que sí se valía? En los años 30 y en los años 50 aproximadamente después de Cristo, fíjense, y es lo que nosotros tenemos, la tradición oral. Importantísimo, importantísimo. O sea, desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés hasta, hasta que fue la otra tradición escrita, pero la tradición, o sea, la tradición, es decir, lo que se vino diciendo y haciendo fue oral, fue por medio del habla, de lo que se decía, de lo que se reunían, ¿no? Si no, ubiquen hechos de los apóstoles, ¿no? Que se reunían para compartir la mesa y se hablaba de Jesús y oraban, ¿no? Ahí están los hechos de los apóstoles. Entonces, la tradición oral van a ser los testigos oculares. ¿Y quiénes son los testigos oculares? Pues los apóstoles, los discípulos de lo que Jesús, de lo que le sucedió con Jesús, ¿no? Comparten historias, comparten además los seguidores, y ahí nace la nueva iglesia. Del año 50 60 aproximadamente empiezan los, la tradición escrita, lo que tenemos ahora, pero obviamente en la lengua muerta que estamos hablando, en el griego y en el arameo en algunos, pero casi más en el griego. Entonces, la tradición escrita inicia a partir de los 50 en adelante.
Entonces, la tradición escrita, de hecho, la primer fuente de escrito no son los evangelios. Es la primera carta o el libro de los tesalonicenses, la carta de San Pablo esa es la primera que se descubrió en griego. La primera en el año 50 es la que tenemos, la primera escrita, no fue los evangelios. Entonces, la tradición escrita empieza a surgir ¿por qué se empieza a surgir la tradición escrita? Porque los testigos oculares pues ya se estaban muriendo. La primera, la segunda o la tercera generación, ya está, ya no, ya, pues, la gente necesitaba pues recabar todo eso para poder decir, este Jesús es el que estamos hablando. Entonces así inicia, ¿no? A partir de relatos, y ahí es donde inician, pues, los escritos. Y antes no tenían versículos o capítulos, no, eran unos escritos de pe a pa, así, tal cual, ¿no? Escribían. Ya después, ¿no? La tradición de la iglesia, obviamente, ya después puso eso, ¿no? Pero en fin. Pues la tradición escrita inicia en los 50, los 60. Después de los 60 empiezan a encontrar ya los relatos de la pasión de Jesús, ¿no? Entonces los relatos fueron lo primero. Por eso, miren, yo doy aquí un tips. Para poder entender a cada uno de los evangelios, porque cada evangelio te va a explicar, no, o sea, sí dicen casi lo mismo, pero no son lo mismo. Es decir, por ejemplo, al Evangelio de Marcos está escrita principalmente para la gente sencilla, a diferencia del Evangelio de Mateo, que está específicamente para para los judíos, conversos, pues. Bueno, para poder entender, pues, para entender los evangelios, primero hay que leer este, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y después regrésate al primer libro, al primer capítulo, pues. Tips para poder entender y comprender de qué Dios me está hablando, a quién se refiere, o a quién le están hablando, de quién están hablando, o a qué público están hablando estos evangelistas. Bueno, en los años 60, 70 más o menos, se encontró el evangelio escrito por Marcos, ¿no? Eh, Aproximadamente, ¿no? Después hay una fuente Q. ¿De qué es la fuente Q? Bueno, la fuente Q eh, es es paralelo, tiene o sea, la Sagrada Escritura lo compara, o sea, es una fuente que nosotros al estudiar, pues comparamos ciertas, tradiciones, ciertas situaciones históricas, ¿no? La fuente Q es como, no es el que relató, no es como relató el Evangelio, pero sí es un escrito, una colección de dichos, ¿no? Como dichos de Jesús como parábolas. Entonces, es como que la fuente Q es que no tiene un autor principal, a eso me refiero, pues. No están dentro del canon, pero sí se repiten ciertas parábolas, pues, a eso me refiero, ¿no? A eso, ¿no? Entonces, la fuente Q no, ¿por qué no están ahí? Bueno, porque no hay un autor a quien se le refiera, primero, segundo, coinciden con varios autores, ¿no? Con varios autores evangelistas de eso. Entonces, la fuente Q es una fuente que se tiene y que se consulta a nivel de estudio porque tienen algunos dichos y parecidos, ¿no? Va. ¿Y cómo nos dimos cuenta o cómo se dieron cuenta en aquel momento? Bueno, porque cada evangelista tiene su modo de hablar, su estilo de hablar y la gente a la cual se da los dichos y los relatos de Jesús, ¿no? Entonces, eso. En los años 80 o 70, es que aquí varía, ¿eh? O sea, entre los años, está entre los 70 y los 80 o 90 más o menos. Ahí no hay un dato exacto, porque no hay un dato exacto, pero más o menos por el tema del carbono 14.
este, por los, por los fragmentos que se han encontrado, pues el Evangelio de Mateo y de Lucas son escritos, ¿no? Entonces son los evangelios donde los cuales se encontraron o se dice que se escribieron, ¿no? Estos libros, ¿no? Marcos, Lucas y Mateo, estos libros del Evangelio se llaman sinópticos. ¿Y por qué sinópticos? Bueno, sencillo, porque son libros que tienen cierto parecido, ciertas dichos de Jesús. Acuérdense que antes no había internet, no había cómo comunicar, no había tabletas y nada. Entonces, a mí siempre me sorprende como una comunidad lejana, ¿no? Hayan encontrado y que se hayan parecido, o sea, que estén casi idénticos de los dichos y de las parábolas de Jesús. Entonces, para mí es maravilloso eso, encontrar una comunidad que nunca tuvo un contacto, nunca, porque nunca tuvieron contactos las comunidades lejanas, nunca coincidan en ciertos dichos de Jesús, ¿no? Y pues por último tenemos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, pues tiene mucho más, una teología más avanzada, una reflexión mucho más avanzada, de la cual pues tenemos este Evangelio y las cartas y Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, tiene una reflexión mucho más desarrollada. No digo que las otras no, pero Juan tiene más desarrollado la teología, ¿no? En esta teología de Dios, de Jesús, principalmente, ¿no? Hacia grandes rasgos, ¿va? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso, ¿no? Bueno, pues decirle nada más que pues estos libros, pues autores inspirados, agiógrafos los escriben, afirman tener, esto lo hizo el Vaticano, la Constitución Dei Verbum, es el que está aquí, que les mencioné, aquí está, dice pues que los agiógrafos afirman tener eh, por, por afirmado que el Espíritu Santo es el que inspira, ¿no? Hay que confesar que los libros de la Sagrada Escritura enseñan firmemente, fíjese, la Sagrada Escritura enseña firmemente con fidelidad, sin error, la verdad de Dios. Y quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Es la verdad de Dios. Es el autor, es lo que nos habla. O sea, no es cualquier libro, pues. Por eso siempre yo les digo en la celebración, ¿dónde están sus libros? Si está en el altarcito, pues hay que darle una lectura. Si está entre tus cosas, pues sácala porque no es un libro más. Es la Sagrada Escritura y debe estar en un lugar bonito, pues donde sea merecido. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Si a nuestro santito le arreglamos, ¿no? Está bien los sentidos, ¿no? Pero este es la palabra de Dios. Y por lo tanto hay que darle la dignidad y el valor que se merece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está todo. Los santitos no digo que no está mal, pero a este es lo que debemos tener ahí, porque ahí está la palabra de Dios. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. No sé si hasta aquí. Entonces, ¿quiénes fueron quién fue el primero que empezó a transcribir esto? O el que inició de la Sagrada Escritura, fue el Papa Dámaso primero. Entonces, el Papa Dámaso es el primer papa que empezó a escribir, a traducir, perdón, del griego al latín, porque después sigue del griego, sigue el latín, a traducir esto y a conformar esto. Y después vienen otros personajes quien les dio, los enumeraron por capítulo y por versículos, ¿verdad? Entonces, pues que no les vengan con el cuento de los hermanitos que ellos tienen la verdad, ¿por qué no? Porque la verdad, o sea, la verdad de lo que rige de la palabra de Dios fue la iglesia. Ellos, pues nada más se agandallaron, perdón la expresión, se agandallaron con la Biblia.
O sea, este es mío y pues ya. Y otro cuate que vino y dijo, ¿sabes qué? Pues yo voy a poner algo acá para que tenga autoría, ¿no? No, no, no. Nosotros ya no podemos anexar más libros de lo que ya está. Esos son los libros y punto. Y por eso digo que son muy gandallas porque pues que quien hizo todo el trabajo históricamente hablando es la Iglesia Católica. Muy bien. Si tienen alguna duda, si tienen alguna, ay, perdón por el ruido, hay mucha moto por ahorita, no sé por qué se pusieron todas las motos, pero en fin, si hay alguna, alguna duda o algo, porque solamente esto es introducción, pues, eh, háganmelo saber. Si tienen alguna pregunta, háganmelo saber. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y si tengo la respuesta en ese momento, pues yo se las doy. Si no, pues me voy a dedicar a estudiar para darles yo argumentos. No, para la siguiente, yo te decía, la siguiente voy a contestarte, ¿verdad? Bueno. Para ir finalizando esto, pues yo les quiero proponer lo siguiente. Vamos a empezar a ver ya los libros como tal, ¿no? ¿Se acuerdan que la división de las cuales estaba, ¿no? Pues vamos a ver el Pentateuco, los 5 libros, ¿no? Entonces, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, y voy a dar una introducción mañana con respecto al tema no mañana, perdón, la siguiente sesión voy a dar una introducción de lo que es el Pentateuco, la finalidad y lo que contiene a grandes rasgos, y después nos vamos a enfocar en el primer libro, dentro de cómo está estructurado, vaya, ¿no? Como les dije, el primer libro es el Éxodo, pero vamos de lo que empieza la Biblia, pues el Génesis, ¿no? Entonces vamos a hablar del Génesis, ¿no? Vamos a empezar con el Génesis, no el primer libro, con el Génesis, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya después yo les voy a explicar por qué el Génesis no es el primer libro, sino el Éxodo, ya después lo explicaría. Pero en este libro, pues vamos a ver el Pentateuco, los primeros 5 libros, ¿va? Y les dejo esta tarea, ¿no? Tarea para todos. No voy a decir a fulano, para todos van a investigar, ¿eh? Vamos a leer la Biblia, porque se trata de eso, leer la Biblia, ¿va? Bueno, la primera pregunta es que ustedes en su Biblia, ojalá que puedan encontrar espero que tengan Biblia, ¿verdad? Si no, pues me dicen para poder ir conseguir una Biblia y dárselas, ¿verdad? Dice, ahí, si ustedes se dan cuenta, hay textos bíblicos del Génesis. Por ejemplo, Génesis 2, Génesis 2 del versículo 4, ¿verdad? Génesis 5 del 1, Génesis 6 del 9, y así sucesivamente. Y yo quiero que digan de qué o de quiénes hablan los textos bíblicos, ¿no? Ah, aquí habla de Fulgencio, no, hablan de los Fulgencios, ¿no? O hablan de, mm, no sé, una historia extraña, no lo sé, no, pero tienen que decir de qué o de quiénes hablan, pero lo tienen que leer. Yo ya sé, pero no los voy a decir para que ustedes lo busquen, ¿verdad? O le den el título o traten de a partir de su reflexión, de su análisis, traten de decir, del Génesis 2 al 4 dice, hablan de o habla de X persona o de X situación, ¿va? Espero que se haya entendido, ¿va? Si no, después de haber visto el video, me dice para yo, es que no lo entendí, yo les explico cuando vaya yo a una reunión o algo así o a una celebración. Y el siguiente texto dice, esto sí ya va específicamente, de qué, por Génesis 11, 25, 36 y 37, de qué patriarca se habla en el texto bíblico mencionado. El patriarca Domitilo, el patriarca Rosendo, el patriarca, no sé, X, ¿va? Van a ustedes ver de quiénes están hablando en esto, ¿no? No les estoy diciendo que lean toda la Biblia porque está larga, ¿verdad? Pero quiero que vayan en lo esencial de los personajes, lo que me interesa. Ya si ustedes tienen chance de empezar a leer, vayan leyendo. Yo sugiero que lean, lo lean, que lean todo. Pero por X o Y motivo no pueden, pues ya.
Busquen nada más lo que yo les dejo. Yo sugiero que lean Génesis, todo, pero por si no quieren o pueden, bueno, mencionen por lo menos o hagan la tarea por lo menos. Bueno, bueno, si no hay más que decir, pues por el momento es todo y que Dios pues nos ayude, ¿verdad? A comprender un poquito lo que se trata sobre la Sagrada Escritura y que Dios nos dé la sabiduría para poder tener más fuentes de qué hablar y cómo hablar y poder transmitirle a estos niños. Y pues nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y nuestro buen Dios nos bendiga y nos proteja siempre. Amén. Bueno, espero que tengan una excelente noche o tarde o día, no sé qué vayan a ver esto, pero que Dios me los bendiga. Hasta pronto, nos vemos. Acuérdense, lleven sus dudas, sus sugerencias o lo que ustedes quieran, ¿vale? Para poder dialogar con el tema de hoy.